Muy buenos días. Muchísimas gracias primero a ustedes por su asistencia, al doctor Duarte, al doctor Aldana por la gentil invitación a este congreso. Y pues mi charla más que anestesia para cirugía robótica, no los voy a aburrir con qué hacer en el pre, en el intra, en el post, qué le vamos a poner de medicamentos, sino es más la reflexión que a lo largo de los años hemos ido haciendo en la implementación y el trabajo, digamos, diario de anestesia para un programa de cirugía hepatopancreato biliar como el que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología. Algunos aspectos relevantes de la práctica de la anestesia y que han ido modificándose y a su vez han tenido un impacto muy importante en los desenlaces de nuestros pacientes. No tengo ningún conflicto de interés y voy a tocar 4 temas básicos muy cortos, muy concretos, que son la utilidad del ácido tranexámico en nuestras cirugías, el impacto de prehabilitación, los programas de manejo de paciente, de manejo sanguíneo del paciente y la cirugía mínimamente invasiva versus cirugía robótica, muy en consonancia con lo que decía el doctor, no, el expositor anterior. Bueno, muy rápido, ¿qué pasa con el ácido tranexámico? Este es el POISE-3, esta es la publicación del New England en el año 2022, en la cual se estableció claramente, digamos que casi que una estándar de práctica para cirugía no cardíaca y se evidenció la utilidad del ácido tranexámico. Este fue un trabajo pues continuado y es un ensayo clínico controlado en donde se hizo sobre 9.535 pacientes, 114 hospitales, 22 países en estos años, y lo que hicieron fue utilizar 1 gramo de tranexámico en el intraoperatorio versus placebo, con la intencionalidad de que todos los pacientes no tuvieran ni periodos de hipo ni de hipertensión, y los desenlaces fueron sangrado amenazante para la vida, sangrado mayor, sangrado en órgano crítico, con unos desenlaces trombóticos que también fueron medidos, como infarto agudo del miocardio, ACV no hemorrágico, trombosis anterior y trombosis venosa profunda, esto en seguimiento a 30 días. Es interesante, dentro de esto, que fue general pacientes para cirugía no cardíaca, hacer notar algunas particularidades que son propias de lo que hacemos en cirugía hepatopancreato biliar. Entonces, para cirugía mayor fueron casi el 80% de los grupos, de ambos grupos. Para cirugía con cáncer activo, el 25, 27, casi el 30%. Y acá no se desglosa que hubo particularidad en cirugía para hepatopancreato biliar o siquiera cirugía digestiva. Digamos que lo que más se acerca es cirugía general, casi el 35% en ambos grupos. Es decir, que la posible representación de pacientes para cirugía hepatopancreato biliar en este grupo, pues probablemente estaba un poquito, tenía una subrepresentación. ¿Qué encontraron? El POISE encontró que aquellos pacientes que eran manejados con ácido tranexámico tenían unos desenlaces medidos en la necesidad de transfusión o en reintervención con sangrado por lesión en órgano crítico, que era sensiblemente menor. Y además encontró que las complicaciones trombóticas eran sensiblemente iguales. Entonces, la recomendación desde esa época, que la estamos usando nosotros en anestesia, en casi todas las especialidades quirúrgicas para la utilización del tranexámico, pues digamos que se había dado como casi un estándar por sentado. Pero luego sale este artículo, que es un artículo muy interesante que aparece en JAMA en el 2024, y un grupo, los canadienses y un hospital y un grupo en los Estados Unidos, deciden hacer específicamente y evaluar el ácido tranexámico, teniendo en cuenta que vamos a hacer solo cirugía de resección hepática. Bueno, hacen también un ensayo clínico controlado, 1.245 pacientes, 11 hospitales, 2 países, y es exclusivamente para cirugía hepática. Es un periodo de 8 años y la intervención es ácido tranexámico, 1 gramo inicial más 1 gramo, 8 horas en el transoperatorio versus placebo. ¿Qué miden? Requerimiento transfusional, sangrado intraoperatorio, número de glóbulos rojos de unidades utilizadas, fenómenos trombóticos, específicamente tromboembolismo, trombosis venosa profunda,
y las complicaciones con un grado 3 de la clasificación de Clavien-Dinto. Más mortalidad 90 días. Esta es la característica, desglosé las características de la tabla 1 de siempre, básicamente para que miráramos que pues, los pacientes son muy parecidos, pero que los pacientes que van a cirugía hepática son pacientes que tienen unas particularidades, que tienen una gran carga de enfermedad, no solamente por su patología quirúrgica, sino que tienen una gran carga de enfermedad cardiovascular, hipertensión, casi el 50% de los pacientes. Este grupo tenía entre 4 y 5% de pacientes con compromiso hepático funcional, es decir, con cirrosis. Se había hecho resección previa en el 3 a 5% de los pacientes. Teníamos infarto del miocardio entre el 3 y el 6% de los pacientes. Eran pacientes que no entraron anémicos a cirugía, un dato bien interesante, no entraron anémicos, es decir, que el pronóstico de estos pacientes no estaba sesgado por el impacto de la anemia en el posoperatorio, y estos son los diagnósticos, digamos, quirúrgicos que tenemos: metástasis, casi el 60% de cáncer colorectal, carcinoma hepatocelular, 14%, y el resto, digamos, de patologías que son las usuales en un servicio de cirugía hepatobiliar. ¿Cuál fue el tipo de cirugía que se hizo? En casi el 50% fue mínimamente invasivo, y cirugía mayor se realizó casi en el 40% de los pacientes, 40% de los pacientes, 40% de cirugía más de 4 segmentos. Y estas fueron algunas características de reconstrucción de la vía biliar, reconstrucción vascular. La maniobra de Pringle se usó en el 40% de los pacientes. Estas son las duraciones de la maniobra de Pringle. Y esto es lo interesante que encontramos. Uno, se presentan más complicaciones quirúrgicas en los pacientes que tienen ácido tranexámico en cirugía hepática. Se presentan más complicaciones mayores en los pacientes con ácido tranexámico para cirugía hepática, y presentan más eventos de trombóticos en los pacientes para cirugía hepática. Es decir, que cuando vayamos a utilizar ácido tranexámico en nuestras cirugías hepáticas del programa de hepatopancreato biliar, siempre hay que tener en cuenta esto. En este diagrama de Bosque es bien interesante ver que estos variables, sobre todo si es cirugía mayor, si tiene cirugía colorectal y el tipo de abordaje, si es mínimamente invasivo, si tiene maniobra de Pringle, no tiene, digamos, o sea, no tiene diferencia, pero en cuanto al número de paquetes transfundidos, pero sí el hecho de la utilización de ácido tranexámico. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje es: si usted tiene un paciente que no llevó a cirugía anémico, que ya vamos a ver el impacto de la anemia, que no llevó a cirugía anémico y tiene un sangrado importante, y usted lo ha tenido manejado por metas, con una fluidoterapia manejado por metas, y usted sabe que en el posoperatorio no va a tener congestión para el retorno venoso, que va a tener un paciente con unos parámetros de inflamación disminuidos, piense cuidadosamente si realmente ese paciente necesita la utilización de tranexámico o no. Probablemente en el otro grupo de pacientes, por ejemplo, cirugía pancreática o más allá de cirugía digestiva mayor no hepática, considerar la posibilidad de la utilización del ácido tranexámico, pero particularmente en estos pacientes, y si tienen factores asociados para empeorar los riesgos de fenómenos trombóticos, creo que no optar por la alternativa del ácido tranexámico es un aspecto a considerar. Segundo aspecto, la prehabilitación. Mucho se ha dicho en los últimos 10 años sobre la prehabilitación. ¿Cuál es el principal escollo que tiene la prehabilitación? Su implementación. Es un programa que es costoso para las instituciones. Lograr aunar esfuerzos de capacidad instalada en aspectos nutricionales, en aspectos de prehabilitación psiquiátrica y psicológica, y en aspectos de prehabilitación física, implica incrementar el recurso humano, e implica hacer adecuaciones de infraestructura que no todos los hospitales, así sean centros integrados de tratamiento, tienen la posibilidad de hacer. En nuestro hospital, por ejemplo, prehabilitación como programa en el Instituto Nacional de Cancerología está solo para el programa de cirugía citorreductiva y HICPEC. Para los demás programas de cirugía ha sido complejo adaptar
todo lo que hace referencia a prehabilitación. Pero más allá de eso es entender que la prehabilitación específicamente en cirugía hepática no ha mostrado que mejore desenlaces grandes como la mortalidad a 30 días o que nos mejore, por ejemplo, la recurrencia tumoral o que nos mejore complicaciones mayores a 3 en la clasificación de Clavien. ¿Qué es lo que sí nos ha mejorado y que ha demostrado que es similar a lo que impacta la prehabilitación en cirugía digestiva mayor no hepática, digamos? Que nos mejora la estancia hospitalaria, hay una reducción importante de la estancia hospitalaria y hay además una reducción importante en las complicaciones respiratorias posoperatorias. Este artículo es bien interesante, es un análisis del impacto de la prehabilitación en cirugía mayor digestiva. Es un metaanálisis, finalmente los artículos a evaluar después de haber hecho una selección de casi 2 millones de artículos fue de 109 y ellos encontraron que estos aspectos de la prehabilitación son los que más peso tienen en el momento de lograr estos desenlaces positivos que les menciono de disminuir la estancia hospitalaria y disminuir las complicaciones posoperatorias respiratorias. Básicamente la suplementación, es decir, el estudio de la ferrocinética y el manejo de los pacientes anémicos preoperatoriamente, la administración de eritropoyetina, la optimización nutricional, ejercicio físico, optimización respiratoria, optimización psicológica. Seguimos entonces con este artículo que evalúa, que es del 2023, la prehabilitación multimodal en HIPEC, pero además también en colorectal y en cirugía hepática. Lo que encontraron, teniendo pues características similares, acá tenemos los pacientes que se operaron de cirugía hepática, a los que se les hizo los tipos de cirugías que se les realizaron, y lo que encontraron en esta publicación es que tratar de implementar el programa de prehabilitación puede ser realizable. Sin embargo, ellos, que es un trabajo de Holanda, ellos lo que encontraron es que primero es posible implementarlo, pero la capacidad de adherencia de los pacientes en general por múltiples razones, como por ejemplo el sitio de donde vienen los pacientes, el número de desplazamientos que tienen que hacer, etcétera, etcétera, hace que la posibilidad de implementar estos programas sea un poco complicada. Y dentro de los desenlaces lo que encontraron es que la tasa de complicaciones es notoriamente distinta cuando usted los implementa, pero fundamentalmente problemas ventilatorios, y que tiene una disminución en la estancia hospitalaria que ellos no encontraron, pero que se ha visto en los otros estudios, particularmente en los trabajos que se han publicado del Grupo de Barcelona, de la doctora Graciela Martínez, encuentra que hay una disminución de la estancia hospitalaria. Siguiendo, anemia de programas de manejo del paciente, manejo de la sangre, de todo el paquete de manejo perioperatorio de control sanguíneo en el paciente quirúrgico. Todo esto empieza también hace como unos 5 o 7 años, está este artículo que es un artículo que todos conocemos desde 2017, los criterios de Ottawa, sobre cuáles son las indicaciones. Ellos en ese momento establecen que los pacientes que tienen 7 de hemoglobina mientras estén estables sin enfermedad coronaria u 8 de hemoglobina con enfermedad coronaria podemos usar este umbral intraoperatorio para transfundir, y que en el posoperatorio digamos que el umbral que deberíamos escoger para el posoperatorio para esos pacientes para transfundir es 7.5, y establecen, digamos, unos criterios intraoperatorios que tienen que ver más con el comportamiento o el impacto que tiene a nivel cardíaco. ¿Qué ocurre? Esta publicación del 2027 define qué hacer para los pacientes que van a cirugía no cardíaca, y aquí se hacen, aparte de establecer, digamos, de favorecer el umbral de 7, lo que hacen es decir, ok, vamos a utilizar estrategias restrictivas para la transfusión, básicamente por el impacto que tiene la transfusión sobre la mortalidad, sobre la recurrencia de enfermedad oncológica en cirugía, toda la cirugía, pero específicamente en cirugía oncológica, en cirugía hepática, y la sobrevida libre de enfermedad.
El llamado entonces al uso de estrategias restrictivas en el manejo de los pacientes anémicos es como el mensaje que quiero dejarles. La idea es no llevar o tratar de que nuestros pacientes en ese rango que existe entre la visita al cirujano y la definición de que el paciente es candidato para cirugía y el momento en el que lo estemos operando, que todas nuestras instituciones tratamos de que sea un tiempo entre 1 a 4 semanas, idealmente debería ser no más de 21 días, pero por diversas razones asociadas al sistema y asociadas a las instituciones, muchas veces estos tiempos exceden. La idea es, nosotros tenemos un tiempo que generalmente es superior a 1 semana. Tratemos de optimizar los niveles de hemoglobina en esos pacientes. Si usted logra llevar un paciente no anémico, o por lo menos que estando anémico en el pre haya alcanzado 11 de hemoglobina, probablemente el desenlace, la mortalidad y la recurrencia vayan a ser menores, porque 1, no lo tiene que transfundir, y 2, el comportamiento hemodinámico y el comportamiento microcirculatorio de esos pacientes es mejor. Entonces el mensaje es, apuntemos a técnicas restrictivas de manejo de sangre y llevemos los pacientes con corrección, estudio de ferrocinética y corrección de la anemia. Finalmente, anestesia para cirugía hepática se está convirtiendo en anestesia para cirugía robótica. O sea, nosotros tenemos, digamos, la gran ventaja, tenemos el privilegio de poder usar en una institución de carácter territorial, de carácter público, como es el Instituto Nacional de Cancerología, tener desde hace más o menos unos 15 años el robot. Acabamos de hacer el cambio de la plataforma hace 1 año y medio, hace 2 años. El año pasado, en el 2024, nosotros realizamos 46, 47 procedimientos totales en el programa de cirugía hepatopancreato biliar. De esos, realizamos el 47% de procedimientos robóticos. De esos, más o menos el 55, 57% son cirugía hepática y de esos, cerca del 62% son cirugía robótica. De manera que esto que nos dice este artículo, que es muy interesante, que es un multicéntrico con un score, con un análisis de propensión del laparoscópico versus robótico en resección, que compara 1.500 pacientes robóticos con 1.500 pacientes de cirugía laparoscópica, se cumplen definitivamente las consideraciones de resultados que nosotros también hemos evidenciado. Estas son las características de estos estudios. Son pacientes, aquí están los pacientes a los que se les hizo maniobra de Pringle, que son diferentes, apuntando a una disminución en el tiempo de maniobra de Pringle para pacientes que van a cirugía robótica. Hay un sangrado intraoperatorio menor en cirugía robótica. Tenemos una tasa de conversión menor en cirugía robótica, tenemos una morbilidad general menor en cirugía robótica, tenemos, esto es bien importante cuando hablamos de cirugía oncológica y es la resección de márgenes que apunta a un beneficio claro para la cirugía robótica. Esto que ellos denominan los desenlaces del libro, que es como una categoría que ahora están usando ustedes los cirujanos para definir la ventaja de una determinada práctica sobre complicaciones, también son mucho menores para cirugía robótica. Entonces la invitación es a pues que nos familiaricemos con la cirugía robótica, que propendamos por montar equipos integrados de cirugía robótica en nuestros hospitales, de un trabajo mancomunado multidisciplinario, no solamente con los cirujanos, sino con los demás especialistas para optimizar el resultado de los pacientes. Y pues recordar que todos estamos trabajando con las, digamos, las recomendaciones de los protocolos ERAS en el mundo. Esto era básicamente lo que les quería contar. Nuevamente, gracias a todos. Los dejo con una foto de nuestro equipo del cancerológico. Muy amables.